Presenta el siguiente programa Banco República. Aprovecha el crédito express para pymes del Banco República, a sola firma y sin demoras. Conoce más en brow.com.uy. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro. Presenta este programa GMC Arquitectura y Construcción. Servicios de construcción con paneles aislantes para muros, fachadas y cubiertas. Amigos, bienvenidos a Empresarios de Acá. Un placer recibirlos en esta entrega del programa en el cual siempre hablamos de las empresas, los temas de actualidad que importan de los diferentes sectores productivos en la voz de los empresarios. Hoy, como en programas anteriores, yo estoy en el set que nos ofrece el Hotel Cottage Carrasco, estamos en este precioso living y nuestros entrevistados están del otro lado a través de videollamadas en sus oficinas, en sus domicilios, como una forma de prevención, de cuidarnos un poquitito más por estos tiempos. Vamos hoy a hablar de varios temas, entre ellos cuál es la importancia de la certificación de carbono para las empresas en general, qué pasa con las empresas en Uruguay y en otros temas que hacen a este rubro de actividad. Lo vamos a estar desarrollando con Álvaro Pérez del Castillo, que es director de Carbosur. Y vamos a hablar de la importancia de las cámaras empresariales binacionales, las cámaras de comercio. ¿Por qué las empresas se adhieren? ¿Qué aporta? ¿Qué valor aporta a los empresarios que forman parte? Entre otros asuntos, lo vamos a dialogar brevemente y va a ser la primera entrevista que vamos a compartir con Luis Martínez, que es director de Masars, es directivo de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Uruguaya y es presidente de la Eurocámara. Por su experiencia vamos a hablar justamente de estos temas. Yo voy a tomar asiento y ya mismo vamos a recibir a nuestro primer entrevistado del día de hoy. Bien, y antes de comenzar con la entrevista vamos a sanitizarnos como siempre lo hacemos aquí en Empresarios de Acá. Hoy voy a elegir mango, voy a elegir esta fragancia súper fresca de Chamán Uruguay que nos está acompañando en esta que es la 7ª temporada del programa. Y les cuento que este sanitizante de manos tiene una acción biocida que elimina el 99,9% de los virus y bacterias. Contiene dermoprotectores que evitan el resecamiento y el enrojecimiento en las manos provocados por el alcohol en gel tradicional. Contienen delicadas esencias frutales y herbales y los puedes adquirir en www.chamanuruguay.com.uy o al 2425-22. Estamos viendo en pantalla el Zócalo con las vías de comunicación y también tienen redes sociales. Así que bueno, gracias a Chamán Uruguay que nos acompaña en esta temporada. Y ya tenemos en línea del otro lado, está en la oficina, en su oficina, Luis Martínez, que es director de Masars y es directivo de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Uruguaya y presidente de la Eurocámara. Bueno, Luis, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. ¿Cómo estás, Tatiana? Es un placer, como decís tú, estar nuevamente en el programa. Ya son varias veces y muy contento de que me invites nuevamente a estar aquí. Bien, Luis, bueno, siempre es un gusto recibirte aquí en Empresarios de Acá y lo que nos proponíamos a propósito de conversar hoy es sobre la experiencia de las empresas, de los empresarios que integran una cámara comercial binacional, ¿no? Un poco allí cuáles son las características y los beneficios, ¿no? ¿Cuál es el aporte, ¿no? Tanto a nivel de las empresas como a nivel profesional. En ese sentido, preguntarte un poquito desde tu experiencia, ¿qué objetivos tienen las empresas que integran y que comienzan a formar parte de una cámara empresarial binacional? Es un tema súper interesante que a mí me atrajo hace muchos años y fue a propósito, justamente es interesante el inicio de este amor que he tenido por las cámaras binacionales, que tiene que ver con la inversión de Finlandia en el año 2006. En ese momento, como todo el mundo sabe ya en Uruguay, en ese momento Finlandia era desconocido para los uruguayos y viceversa. Yo había tenido no solamente el gusto, sino el privilegio de conocer ese país maravilloso en el año 90, y en 2006 se decía la inversión de Botnia aquí, la primera planta de celulosa, y entonces me interesé por que hubiera una cámara, de hecho con algún amigo
queríamos formarla y nos enteramos que ya se había formado, se estaba formando, entonces nos sumamos a esa iniciativa y se formó la Cámara Uruguay-Finlandia en 2006. En el 2008, luego de haber yo trabajado 2 años como, digamos, cercano a la directiva, porque cuando yo me acerqué ya estaba formada la directiva, se me dio la oportunidad de ser presidente de la Cámara, y no solamente de la Cámara Uruguay-Finlandia, de la cual fui presidente 15 minutos. A los 15 minutos se decidió formar la Cámara Uruguay-Países Nórdicos, en donde se incluyó también a Suecia, Noruega y Dinamarca, hoy por hoy también está Islandia, y quedó la Cámara Uruguay-Países Nórdicos, y la presidí durante 8 años, de 2008 a 2016. Y la verdad es que fue casi sin querer meterme en un mundo muy interesante, muy lindo y muy bueno para muchos lados. O sea, muy bueno para uno, muy bueno para la empresa o la firma o la asociación en la que uno está, y muy bueno para el país. Por eso me parece que no es sola, a veces se piensa que lo único que es interesante de ser parte de una cámara, en este caso de comercio binacional, que es los negocios o el networking para el tema comercial, pero la verdad que hay muchas cosas involucradas, que ya te voy a comentar, porque quiero seguir un poquito en la historia. A partir de 2015 pasé a a formar parte de la directiva de la Cámara Francesa. Nuestra firma Mazars es la firma más grande de servicios profesionales francesa, y a partir de 2018 fui elegido presidente de esa Cámara. La verdad es que después de 15 años participando en directivas de cámaras binacionales, en estos últimos años en la Cámara Francesa, fui 11 años presidente entre estas dos cámaras, los últimos 3 años en la francesa, y la verdad que considero muy interesante y muy importante para una empresa ser parte de una cámara, así como para un ejecutivo o un empresario. Las ventajas y las condiciones que da ser parte de una asociación en donde hay cosas en común y en donde se pueden hilvanar ideas alrededor de algún tema que sea en común a las empresas o a los socios, en donde se puede actuar de alguna manera en conjunto con respecto a un tema, en donde se pueden evaluar situaciones, en donde se pueden tratar asuntos de interés común y nacional, yendo a presentarse como una agremiación y no como una sola empresa, ¿no? Hay empresas que son muy fuertes y muy conocidas y muy grandes, pero siempre es bueno, nunca está de más presentarse en bloque y presentar un interés o una situación de una manera conjunta. Del mismo modo que para las empresas, y las cámaras deben encargarse, y eso tratamos de hacer siempre de nuestras comisiones directivas y de mi presidencia, de buscar lo mejor para los socios, por supuesto que siempre velando por los intereses del país y la relación con el país correspondiente, en este caso Francia, que nuestros socios tengan beneficios por estar en una cámara, ya que allí se vela por sus intereses, se habla en nombre de ellos, se presentan sus situaciones y obviamente se logran soluciones que es para la asociación, para varios miembros. Bien, Luis, y allí conocer, ¿no?, de primera mano cuál es el interés desde el punto de vista del empresario de integrar una cámara, ¿no?, de poner, digamos, su voluntad de participar, de actividades y demás, un poco allí, ¿qué tú nos puedes decir a partir de tu experiencia? Quiero destacar que es muy interesante y muy importante para el propio empresario o para el propio ejecutivo de las empresas, porque en definitiva somos las personas los que hacemos las gestiones, las que presentamos las situaciones y las que en definitiva crecemos, aprendemos y también ganamos valor con estas experiencias que son interesantes en muchos rubros, con mucha gente, con muchos países, con gente del exterior, con inversiones extranjeras y mismo en los propios países. Lo cual le aporta mucho a una persona y a un profesional y a un ejecutivo empresario en el momento y por supuesto que en el resto de su vida profesional y personal. Así que yo destaco especialmente la importancia y lo interesante que es
ser parte de una cámara, actuar, ser proactivo, ser activo y ser proactivo, actuar, proponer, eso siempre se lo preguntamos a los socios, y no solamente estar esperando a ver qué pasa, sino intentar participar y que se haga lo que uno quiere, lo que uno precisa, lo que uno le parece que está bien para uno, para la empresa o para el propio país. Bien, Luis, yo te invito a que vayamos al próximo bloque de Empresarios de Acá para continuar dialogando sobre estos temas. Vamos a ir a la primera pausa y enseguida regresamos. GMC Arquitectura y Construcción. Brindamos servicios de construcción con paneles aislantes para muros, fachadas y cubiertas. Los sistemas de paneles aislantes aportan una significativa reducción en los tiempos de obra y ofrecen una excepcional flexibilidad de diseño. Ofrecemos soluciones para proyectos residenciales, comerciales e industriales. Contamos con más de 25.000 metros cuadrados construidos en todo el país y más de 15 años en el mercado que avalan nuestra experiencia. Contáctenos al 2203-3960 o por email a gmc@gmc.com.uy. Somos GMC Arquitectura y Construcción. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Ormetal, especialistas en la ejecución de obras logísticas, industriales, agroindustriales, retail. Ormetal, la solución para su obra llave en mano. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Hace 17 años que te acompañamos. Por eso, hoy más que nunca, nos comprometemos con uno de nuestros pilares, tu salud. Cuando todo pase, debes volver con más fuerza. Nosotros siempre estuvimos preparados para que juntos sigamos avanzando. Somos quienes te cuidamos siempre. Somos bienestar, somos fortaleza, somos compañía, somos salud. Betel Spa. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de Empresarios de Acá, estamos en diálogo con Luis Martínez, que es director de Mazars, es presidente de la Eurocámara y directivo de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Uruguaya, y estamos hablando a propósito del aporte que realizan las cámaras empresariales binacionales, las cámaras de comercio para las empresas, para el empresario, un poco allí cuál es, digamos, la conexión, ¿no? Y el interés de formar parte, y un poco a propósito y a título personal, ¿no? De tu experiencia, ¿cómo se hace para, de alguna forma, como profesional, internacionalizarse, ¿no? Desde Uruguay al mundo, un poco allí desde tu experiencia y desde que también lo que ha brindado estas conexiones, ¿no? A partir de tu empresa. Creo que hay mucho de curiosidad y de ganas de conocer, ¿no? Como te dije antes, Uruguay es un país muy chico. O sea, se agota rápido Uruguay, uno camina para un lado y se mete en otro país, cosa que no les pasa muchas veces a países grandes y conocidos, ¿no? A ellos con su país les alcanza. Entonces, a mí desde muy chico, no sé si me gustó la palabra, pero quise viajar, quise ir a conocer otros lugares y otras personas y otras culturas, y la verdad que rápidamente tuve la suerte y el privilegio de conocer mucho del exterior, muchos países y muchas personas, y me resultó súper atractivo el hecho con la base de mi profesión como asesor, poder formar parte de una asociación internacional en donde tuviera ese acceso, y la verdad que vaya si lo tuve, ¿no? Lo tuve enormemente. Hoy yo presido el board de Latinoamérica
y por ende soy parte de muchas, de muchos grupos de trabajo en la firma Mazars, también en la Alianza Praxity. Muchas veces soy el único latinoamericano en algunos grupos de trabajo, lo cual es increíble porque yo siempre digo, somos uruguayos, no somos del país más chiquito y sin embargo muchas veces nos eligen para algunos lugares y algunos cargos que creo tiene que ver mucho con esa curiosidad y ese interés y captar la necesidad que hay de formarse, de crecer en idiomas, en cultura, en formación en general, formación técnica, etcétera, para poder ir afuera y competir con el exterior, que a veces lo vemos como algo inalcanzable o superior o algo. Y la verdad que no es que los demás sean superiores, a veces nos creemos porque somos chiquitos, pero Uruguay es un gran país que tiene gente formada y gente que puede trascender incluso afuera y sentirse igual que cualquier persona, cualquier ejecutivo de cualquier parte del mundo. Así que un poco fue por ahí, Tatiana, esto. Bien, Luis Martínez, director de Mazars, directivo de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Uruguaya, hasta hace poquito fue el presidente y es presidente actual de la Eurocámara. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y por supuesto que te esperamos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Tatiana, y bueno, nos vemos pronto si Dios quiere. Bien amigos, nosotros nos vamos a la pausa, la última de Empresarios de Acá. Agradecer como siempre las marcas que me acompañan, el look de Guapa, los zapatos son de Marcel, los accesorios son de Nova y de Carmen Manrique, me cuido en Betel Spa, con los productos L'Oréal París y ya mismo vamos a, después de la pausa, hablar de certificados de carbono. Grupo 1000. Somos la única compañía internacional de hogares en Uruguay que te permite cumplir el sueño de vivir en Punta del Este a través de nuestro producto estrella Casa 1000. Buscamos el lugar ideal, diseñamos un proyecto a medida, brindamos opciones de financiación, construimos y acompañamos en todo el proceso hasta en la mudanza. Contáctenos al 098-209-804 o visite nuestra web en www.grupomil.com.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carle y Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Acércate a conocer un espacio diferente. Urban Cat. Peluquería unisex. Te esperamos todos los días en el subsuelo del nuevo Centro Shopping. Aprovecha el crédito express para pymes del Banco República. Si tu empresa ya tiene 1 año de antigüedad, podés pedir hasta $25.000 a sola firma y sin demoras. Lo recibís en un máximo de 48 horas y lo pagás hasta en 4 años. Además, podés cambiar maquinaria y vehículos utilitarios aprovechando la exoneración tributaria del leasing. Conoce más en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel Cottage Carrasco. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá, y como lo anunciábamos, vamos a recibir a Álvaro Pérez del Castillo, que es director de Carbosur. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes por
para responder tus consultas. Bien, Álvaro, a propósito, para integrarnos a hablar de lo que hace a los certificados de carbono, la huella de carbono y demás, brevemente comentemos sobre Carbosur, ¿de qué se trata? Carbosur es una empresa, es una consultora en cambio climático que ya tiene más de 20 años, así que se pueden imaginar que tiene un largo recorrido realizado. Cuando Carbosur arrancó todo este tema de cambio climático, se parecía todo muy lejano, pero bueno, como toda empresa tuvo sus momentos buenos, sus momentos malos, porque muchas veces el cambio climático se puso en tela de juicio y eso hizo que obviamente muchas empresas dudaran del tema o la opinión pública. Eso generó obviamente un descenso en las actividades de la empresa. Pero bueno, últimamente la cosa ha cambiado, nuevamente se ha generado mucha inquietud de parte del sector privado principalmente, que es lo que más nos afecta a nuestra actividad directamente. Y bueno, sí, hoy en día Carbosur está pujante, está con mucho trabajo, y estamos justamente también en esto de la venta de los famosos certificados de carbono, que es algo que en los últimos años se ha movido mucho. Bien, Álvaro, y a propósito, para integrarnos ya en el tema, ¿no? Voy a pedir un desafío que es explicar en pocas palabras y de manera fácil para entender lo que es la huella de carbono, que eso nos va a llevar a entender un poco a propósito de lo que son los certificados de carbono y la importancia para las empresas. La base de todo esto es el famoso tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales la gran mayoría de las actividades humanas las generan, y obviamente es una de las razones por las cuales se está generando el famoso calentamiento global. Hay empresas que emiten muchos gases de efecto invernadero y por medidas de responsabilidad social empresarial buscan soluciones para mejorar esas emisiones. Entonces, lo que está pasando hoy en día es que muchas empresas, hay mercados regulados de carbono que los gobiernos obligan a las empresas a bajar emisiones, pero después está lo que se llaman los mercados voluntarios, que son empresas que por motus propio, por medidas de responsabilidad social empresarial, deciden medir sus emisiones, o sea, medir su huella de carbono en un año. Luego ellas toman medidas para bajar esas emisiones, por ejemplo, cambiar los vehículos que se utilizan, pasando de vehículos de combustión a vehículos eléctricos, cambiando la luminaria de las oficinas. Hay muchas medidas que se pueden tomar, pero obviamente se llega un momento en el cual se van a seguir generando emisiones y es muy difícil bajarlas. Y es ahí donde esas empresas salen al mercado voluntario de venta de certificados, y ahí compran certificados de carbono. Un certificado de carbono es una tonelada de CO2 absorbida de la atmósfera. Entonces, las empresas miden sus emisiones, dicen, yo este año emití 20, y compran 20 certificados de carbono para neutralizar sus emisiones en un año dado. Bien, en ese sentido, ¿por qué es importante que las empresas cuenten con una certificación de carbono, ¿no? ¿Cuál es el interés de las empresas en adquirir estos certificados? El mercado es como si se vendiera cualquier producto que uno puede generar. O sea, nuestros proyectos o los proyectos en los cuales Carbosur participa y los cuales nosotros administramos el componente de certificado de carbono son proyectos mayoritariamente forestales, que esos proyectos, además de producir madera, producen certificados de carbono. O sea, el crecimiento biológico de los árboles genera la producción de madera, que se comercializa, y certificado de carbono, que también se pueden comercializar. Estos certificados de carbono se presentan en un registro aprobado mundialmente dentro de lo que son las reglas de los mercados voluntarios de carbono, y ahí la empresa tiene como si fuera una cuenta bancaria con la cantidad de certificados que dice que tiene, y eso lo puede vender. O sea, viene una empresa y dice, yo te quiero comprar 5.000. Y ahí se firma un contrato, y ahí se le envían los certificados, la empresa manda la plata, el pago. El tema acá es
los proyectos estos se presentan en el BCS. El BCS quiere decir el Verified Carbon Standard, ¿tá? Que es una ONG mundial, ¿tá? Con muy buen prestigio, donde se deben de seguir reglas muy estrictas para presentar los proyectos. Los proyectos son auditados por auditores externos generalmente que vienen. Se deben de seguir determinadas metodologías para presentar los proyectos que se pueden presentar acá en el BCS. Y bueno, y es una plataforma web donde ahí se presentan los proyectos. Una vez aprobados, empiezan a aparecer los certificados y uno los puede comercializar en el mercado voluntario. Los certificados se van generando anualmente, o sea, de nuevo, un proyecto forestal cada año, en la medida que van creciendo los árboles, va generando certificados año a año. Un parque eólico genera certificados en base a la electricidad que produce en determinado año. Por lo tanto, esos certificados tienen una fecha en la cual fueron generados, o sea, la fecha en la cual esos gases de efecto invernadero fueron secuestrados por la forestación o evitado de ser emitidos por un parque eólico. Entonces el mercado juega mucho con eso, con qué antigüedad tienen esos certificados, o sea, en qué año fueron producidos, qué tipo de proyecto. Hoy en día están muy bien vistos los proyectos forestales. El mercado voluntario demanda mucho certificado forestal, son muy exigentes en el momento de la compra, o sea, se hacen due diligence muy profundas de las empresas, de dónde generan, los impactos sociales, los impactos ambientales que eso tiene. Entonces, todo eso hace que un proyecto sea muy carismático o no muy carismático. Ese es el término que se usa. Entonces, un proyecto carismático que tiene mucho impacto, de nuevo, social, ambiental, económico para el país, son certificados que por moda van generando más valor en el mercado. Álvaro, ¿cuáles son los rubros, ¿no?, que están más involucrados en lo que es la huella de carbono y en realidad en la compra de certificados aquí en Uruguay? Lentón, podemos decirlo, bien a la uruguaya, pero bueno, la verdad que la cosa se está moviendo. Nosotros hemos vendido muchos certificados en los últimos 2 años, más de 7 millones, y mayoritariamente han sido vendidos al mercado extranjero. O sea, dentro de este mercado voluntario, dentro de este sistema BCS que te comentaba recién, pero destinados, normalmente se lo vendemos a empresas europeas, hemos vendido a algunas empresas en Singapur, algunas empresas americanas, y acá en Uruguay algo hemos hecho. Por ejemplo, Hyundai y Fidocar están neutralizando las emisiones de sus primeros 10.000 kilómetros de cada vehículo que ellos venden. Entonces es una medida muy interesante. Cuando uno compra un vehículo te dan estos certificados diciendo tus primeros 10.000 kilómetros son carbono neutral. Y después hay otros lugares, por ejemplo, que hacen eventos, que también hacen un evento de una empresa y ahí neutralizan las emisiones de ese evento, se genera el certificado y se le entrega. Son medidas que poco a poco se van empezando a hacerse realidad en Uruguay. En ese sentido, ¿no?, dentro de lo que se pueda decir del mercado uruguayo para lo que es las empresas y el interés en la compra de estos certificados, ¿cuáles son los rubros que están, digamos, más incorporados? Sí, a ver, la forestación se destaca, es quien genera el mayor volumen de certificados en Uruguay. O sea, una forestación, por el hecho de plantar árboles de rápido crecimiento, obviamente se absorben mucho CO2 de la atmósfera, lo cual transforman en los árboles en madera. Después Carbosur ha trabajado mucho en plantas de biomasa, parques eólicos. Esos 2 tipos de proyectos, a diferencia de la forestación secuestra gases de la atmósfera. Los proyectos de energías renovables lo que hacen es sustituir emisiones, sustituir fuentes de generación contaminantes. Por ejemplo, cuando antes se prendía mucho la Central Valle y se pusieron los primeros parques eólicos, esos parques eólicos hacían que la Central Valle, contaminante, no se prendiera tanto, hablando en criollo, ¿ok? Entonces ahí el parque eólico permitía sustituir fuentes de energía contaminantes. Hoy en día Uruguay está en una situación de que casi que el 100% de su matriz es renovable, cosa que es muy buena, por supuesto,
no es tan buena para una nueva fuente que pueda llegar a venir renovable porque no tiene para sustituir energías contaminantes. Pero bueno, son las reglas del juego. Bien, y a tu entender, Álvaro, digamos, ¿cuál es el desafío para los rubros que hoy quizás no están tan activos en la compra de esta certificación y deberían de estarlo? ¿Cuáles son los desafíos que tú entiendes para Uruguay, para las empresas en Uruguay en este sentido? No, a ver, Uruguay va avanzando, yo creo que lento pero firme. Acá Uruguay, no sé si llamarlo un problema, pero sí un desafío, es que la huella de carbono de la ganadería, yo creo que es algo que se va a venir muy rápido. Entonces, probablemente los mercados, principalmente los mercados más exigentes que nos compran carne, van a empezar a exigir huella de carbono o emisiones de gases por kilo de carne producido. Eso se va a transferir de que el comprador le va a decir al frigorífico, yo necesito saber o quiero saber la huella, y el frigorífico obviamente se lo va a trasladar al productor. Entonces ahí, más que un negocio en la ganadería, yo hoy lo veo como un desafío de tener que demostrar cuánto emite cada kilo de carne que se produce, y a su vez tener que demostrar o hacer medidas para demostrar que esa emisión por kilo de carne producida va a ir bajando en el tiempo, para que los compradores estén tranquilos que están comprando o adquiriendo un producto que no es muy contaminante o que no es un problema ambiental. Obviamente es algo que se va a venir, y bueno, también desde Carbosur estamos trabajando en eso porque es un desafío grande para el país y para las empresas como nosotros. Bien, y en ese sentido, para finalizar, ¿no? Para brindarnos un ejemplo claro, ¿no? El empresario, el director dice, bueno, quiero obtener mi certificado, allí acude un técnico, y con qué tipo de parámetros va realizando su medición para luego establecer, digamos, que es posible otorgarle un certificado. En una empresa como puede ser un canal de televisión, se hace un estudio de un año cerrado de las emisiones. A ver, ¿cuánta electricidad se consumió? Tanto. Eso se transforma en toneladas emitidas. ¿Cuántos kilómetros se trasladó la gente que viene a trabajar acá? Tanto. ¿En qué tipo de vehículo? Tanto. Y a todo se le va poniendo, a ver, son sistemas, hoy en día está muy simplificado. Uno entra a internet y hay calculadoras de emisiones en base al vehículo que uno usa, el consumo eléctrico. Entonces, dentro de una empresa, uno cierra el año y dice, yo emití 25. Y ahí sale a buscar al mercado voluntario esas 25 toneladas, que puede ser Carbosur quien se las venda de proyectos que administramos nosotros, o entrar directamente a este sitio BCS Verra, y ahí buscar un proyecto que a uno le guste, y ahí siempre está el contacto de la persona que hay que hablar, y ahí adquiere los certificados. Bien. Y se genera como que un diploma que dice, esta empresa es carbono neutral. ¿Cómo termina la historia? Que esa empresa agarra y cuelga el diploma en la pared y se siente tranquilo de que su actividad durante ese año no generó contaminación al planeta o emisión de gas. Bien, Álvaro Pérez del Castillo, director de Carbosur, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá, y por supuesto nos reencontramos en otra oportunidad. Bueno, Tatiana, muchas gracias por la invitación a tu programa, y con gusto responderemos nuevas consultas que puedan venir en el futuro, y a las órdenes como siempre. Bien, amigos, nosotros nos reencontramos el próximo viernes aquí a las 21 horas por la pantalla de NSTV y también por todas nuestras redes en la web. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro. Presentó este programa Banco República. Aprovechá el crédito express para pymes del Banco República. A sola firma y sin demoras. Conocé más en brow.com.uy. Presentó este programa GMC Arquitectura y Construcción.
Servicios de construcción con paneles aislantes para muros, fachadas y cubiertas.